tengo la responsabilidad y el honor de ser el primero con las presentaciones técnicas en esta conferencia, y además les pillo a todos ustedes pues muy despiertos y muy atentos, con lo cual tendré que tener especial cuidado en lo que digo durante mi presentación. Bueno, como me presentaban, soy Fernando Merino, soy ingeniero industrial. Llevo mucho tiempo trabajando digamos, con un pie en la tecnología OT y otro pie en la tecnología IT. Y de eso precisamente es de lo que vengo a hablar hoy aquí a esta reunión, de los casos de éxito que hemos tenido en Minsait, que es la empresa en la que yo trabajo. Es una empresa del grupo Indra dedicada a la digitalización de procesos, de actividades industriales y demás. Y vamos a presentar algunos de los casos que son una realidad y que hemos estado trabajando con nuestros clientes en los últimos años. Me gusta hacer énfasis en que son una realidad porque los que trabajamos en este campo sabemos que ha habido perspectivas, expectativas y demás, pero yo creo que ya estamos en un momento de empezando una pequeña madurez y podemos hablar de casos reales y que están en la línea de producción de todas nuestras empresas. También quiero agradecer a la organización del Congreso, a la organización del CIT, la oportunidad que nos dan de presentar nuestros casos, y a todos ustedes, por supuesto, por su interés y por su asistencia en el día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poco del contexto en el que se enmarca la presentación. Estamos hablando fundamentalmente de la gestión efectiva de los activos, ¿no? La gestión de activos es una disciplina que existe desde siempre, no es algo que sea nuevo. No tengo que aclarar nada en este foro en el que todo el mundo pertenece a empresas que tienen pues unos activos especialmente intensos, activos grandes, activos que son muy caros y que, por supuesto, nos interesa mantener durante el mayor tiempo posible en las mejores condiciones de efectividad y de prestaciones, ¿no? Entonces, desde siempre, las empresas de minería, las empresas de energía, las empresas de oil and gas han tenido especial cuidado en mantener sus activos en condiciones, ¿no? Lo que pasa es que recientemente, hace unos años ya, desde que tenemos toda la revolución, por decirlo de alguna forma, el acceso a los datos de campo, acceso a datos en tiempo real y demás, tenemos un input nuevo dentro de nuestra gestión de activos y tenemos nuevas oportunidades para optimizar, ¿no? Y para hacerlo mejor todavía de lo que se venía haciendo antes, aunque los objetivos básicamente sigan siendo los mismos, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos en la gestión de activos? Bueno, pues como decía, mantener los activos en funcionamiento durante el mayor tiempo posible y de la mejor forma posible, mejorar las decisiones que tomamos respecto de los activos. Últimamente están apareciendo también cuestiones que antes quizás se prestaba menos atención, relacionadas con impacto ambiental, cuestiones relativas al cambio climático, protección del medio ambiente y, por supuesto, tengo la última, pero no es en orden de importancia, la parte de la seguridad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos puede ayudar la disponibilidad de información que tenemos en este momento, que es grandísima, cómo nos puede ayudar a ejecutar todas estas funciones que ya como ya decía, venían las compañías haciendo tradicionalmente, hacerlas todavía un poco mejor y dar un paso adelante en todo esto. Yo diría que todavía no estamos en una auténtica revolución, digamos, como las que hemos vivido anteriormente en la humanidad, ¿no? Las famosas revoluciones industriales. Quizá todavía estamos utilizando métodos nuevos para problemas antiguos, ¿no? Y tenemos las organizaciones que solíamos tener antes. Pero yo creo que si esto sigue, y el ritmo tecnológico es francamente imparable, si esto sigue en esta dirección, probablemente en unos años vamos a tener realmente cambios de muchísima profundidad que ya empezamos a ver ahora mismo, pues con cuestiones relativas a inteligencia artificial y demás. Entonces, es un campo que se está moviendo mucho, muy, muy activo y en el que vamos a ver grandes cambios y van a afectar la forma en cómo estamos trabajando en este momento en las organizaciones. Bueno, como veis aquí a la derecha, en la transparencia que tenemos, voy a centrarme fundamentalmente en 3 escalones, ¿no? 3 pasos para conseguir la digitalización de activos. El primero de los pasos es la parte que está más cerca del campo, más cerca de las máquinas. Y como veis aquí lo llamamos de muchas formas diferentes porque también la terminología en este mundo es un poco, a veces, una barrera de entrada, pero diciéndolo sencillamente es la parte de sensorización, captura de información,
cómo acceder a esa información de campo, muchas veces en tiempo real. Aquí es donde aparece esto de Internet de las Cosas o Internet Industrial de las Cosas o Industria 4.0, hay muchísimas diferentes denominaciones. Después tenemos una capa intermedia, que es la que, una vez que ya he capturado esa información, ya he sido capaz de acceder a esa información en el campo, esa información me la traigo, la manejo, la gestiono, la guardo, y es lo que llamamos ahí almacenamiento y gestión de datos. Parece un paso trivial, pero ahora veremos que no lo es, que tiene sus dificultades y sus complicaciones. Y por último tenemos la parte de analítica de datos, que quizás sea la que más sale en las noticias, las que más vemos en todas las presentaciones y demás, porque sea la más espectacular de alguna forma, ¿no? Es la parte en la que vamos a hacer la explotación de los datos, en la que vamos a sacarles realmente todo el valor que tienen. Aquí tenemos un poco lo mismo, pero en una línea de cadena, ¿no? Desde la sensorización que tenemos a la izquierda hasta la analítica de datos que tenemos allí. La parte de sensorización e IoT, que voy a llamar a partir de ahora IoT, la captura de los datos en campo, tiene alguna matización que podemos hacer, ¿no? O sea, la existencia de datos digitales en campo no la tenemos ahora mismo. Es algo que se remonta a decenas de años. Desde la década de los 60, 70 tenemos datos digitales en campo y tenemos dispositivos digitales. Lo que pasa es que, curiosamente, la informática en campo y la informática en el mundo empresarial o en el mundo más corporativo han evolucionado en paralelo y de forma bastante aislada una de otras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de captura de datos, la primera vez que oyes eso, piensas, bueno, pues es tan fácil como conectar un cable de red a una instalación y a partir de ahí saco los datos. Nos parece algo trivial. No lo es tanto por motivos históricos, porque los motivos históricos han hecho que la evolución de los dispositivos digitales en plantas o en instalaciones industriales haya de alguna forma ido por otro camino. Entonces, en este momento, si queremos realmente aprovechar esa información, tenemos que ir a buscar esos datos, tenemos que entender cómo están esos datos y tenemos que obtenerlos de una forma adecuada para intentar salvar esa primera barrera, ¿no? Y me gustaría insistir en eso porque no es un paso tan trivial como pueda parecer, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta que es la que se llama aquí OneSight Edge. Es una herramienta que tenemos en la empresa, en Minsight, y con la que hacemos esa captura de datos en campo, aunque existen muchísimas alternativas en el mercado porque es un paso obligado, es el primer paso al que necesitamos pasar. Bien, el siguiente paso sería el paso de almacenamiento y gestión de esa información. Fíjense que cuando nos traemos esa información desde campo, desde los dispositivos industriales, para alguien que trabaje o que trabajara hace tiempo en el mundo TI, es una información un poco exótica, ¿no? Estamos hablando de señales, estamos hablando de series temporales, unos volúmenes de información muy altos, tenemos problemas de incertidumbres, tenemos problemas de que la señal se pierde, todo ese tipo de cosas. Ahora ya hemos andado bastante, pero hace unos años la gente que era puramente de TI no estaba, digamos, acostumbrado a que pasaran ese tipo de cosas. Estamos tratando con un tipo de información que es básicamente diferente a la que se trataba hasta ese momento. Por tanto, necesitamos una gestión específica de esa información. Necesitamos disponer de aquellos medios que nos permitan tratar esas señales especiales y poder gestionarlas, poder asegurar que tenemos una única fuente de información, poder asegurar cuestiones relativas a la calidad del dato, poder estructurar esas señales, algo muy importante. Hemos visto en muchos proyectos de captura de información en el que toda esa información se mete en una especie de saco, se tira a lo que a veces se llama un lago de datos, un data lake, pero es que parece como que se arroja al data lake y luego tenemos graves problemas y muchas dificultades para poder tratar con esa información. Es muy importante que en esos pasos se estructure la información, se le dé forma y podamos trabajar con ella. Aquí tenemos otra de nuestras herramientas, que es la que se llama OneSight Engine, pero que, como comentaba antes, existen también otras muchas alternativas en el mercado. Y por último tenemos la parte de analítica de datos, que es, bien, ya he capturado los datos, los he guardado, los tengo ordenaditos, pero ¿y ahora qué hago con ellos, no? Bueno, pues aquí tenemos, como veis, en el mundo de la gestión de activos o de la inteligencia de activos, dos líneas
digamos, alternativas, ¿no? Tenemos la parte EAM, que sería una parte más relativa a la automatización, digitalización de procesos productivos, procesos de planta, los típicos procesos de planta de operación y mantenimiento, ¿cómo puedo hacer para esos digitalizarlos y tenerlos dentro de mi sistema, ¿no? En vez de hacerlo como se hacía antiguamente? Y por otro lado tenemos las aplicaciones APM, que su misión fundamental es, ahora que tengo ya los datos, ¿cómo puedo utilizar todo este caudal inmenso de información para optimizar mis operaciones, optimizar el mantenimiento, optimizar las inspecciones, optimizar de alguna forma, como decíamos al principio, cómo estoy tratando a mis activos, ¿no? Y tengo mucha información en esos datos que me permiten hacer cosas que sin los datos sería francamente imposible. Entonces, los ejemplos que vamos a ver a continuación de casos de éxito de implementación están distribuidos en estas tres fases. Vamos a ver un primer ejemplo, que me parece que es el último. Vamos a ver un ejemplo en el mundo de la sensorización y del IoT. Vamos a ver, además de tener una sensorización un poco especial, cómo aproximamos la parte analítica, que aquí tenemos muy a la derecha, cómo la podemos aproximar a campo. Es lo que se llama también muchas veces computación en edge, y es conceptualmente las capacidades analíticas que puedo tener en la nube o en cualquier otro sitio, cómo las puedo acercar a campo en algunos casos especiales. Luego lo veremos con el ejemplo y se entenderá probablemente mejor. Tenemos también ejemplos de almacenamiento y gestión de datos, de integración de datos, datos que vienen de campo y que, como decía antes, son un poco a veces exóticos y tienen carácter muy diferente, pueden ser datos numéricos, pueden ser datos de imágenes, pueden ser datos de vídeo. Entonces tenemos, como decía, que hacer una gestión especial y vamos a ver un ejemplo específicamente de eso. Y luego tenemos también ejemplos tanto de digitalización de procesos de planta, lo que antes he definido como EAM, y utilización de datos para la mejora de operaciones, que es lo que estaríamos llamando como APM. ¿De acuerdo? Entonces, quédense ustedes con el esquema este en la cabeza, un poco ordenando cuál es la cadena de los datos, y cuando veamos los ejemplos referiré a esta información. Bien, vayamos con el primer caso. El primer caso es una solución EAM, que insisto otra vez, es automatización, digitalización de procesos de planta en una empresa de oil and gas, en una refinería, fundamentalmente. Aquí voy a dar marcha hacia atrás. Aquí está. En estos casos, muchas veces pensamos que los usuarios están, si tuviéramos que pintar aquí a los usuarios, los pintaríamos allí, a la derecha, ¿no? Veríamos cómo fluye toda la información y los usuarios están allí en sus oficinas, sentados en unas sillas, utilizando sus ordenadores y intentando sacar provecho de esa información. Lo que pasa es que no hay que ver la situación exactamente así, porque es cierto que existen ese tipo de usuarios corporativos, pero existen muchísimos usuarios que están a este lado, que están en las instalaciones productivas. Entonces, hay una parte fundamental que consiste en acercar todo ese mundo IT, todo el mundo de la informática, a las instalaciones productivas. ¿Vale? No lo miremos solamente como un flujo en esa dirección, sino que aquello es como si se doblara, como si se hiciera un cilindro y los usuarios aparecieran otra vez a este lado. Y eso es también una fuente muy interesante y muy importante de proyectos en los que llevamos todas estas tecnologías a las plantas y, como vais a ver, este es un caso clarísimo de eso, ¿no? Lo que hemos hecho aquí en esta empresa ha sido implementar una solución de movilidad, es decir, dotar a la gente que está en la refinería, operarios, gente de mantenimiento, todos los diferentes perfiles que podamos tener en una refinería, dotarles de unos dispositivos móviles para que ellos puedan hacer su trabajo y estén permanentemente conectados a los sistemas. De modo que cuando ellos transitan por la refinería o toman datos o hacen una operación de mantenimiento o cualquier tipo de estas cosas, puedan inmediatamente reflejar esas acciones sobre los dispositivos y todo eso pase a formar parte del sistema. Es muy importante esto si tenemos en cuenta que este tipo de actividades, hasta no hace tanto tiempo, y todavía se sigue haciendo en algunos sitios, se hacen con papel. Un señor saca en una impresora un papel, va corriendo a que le firme alguien una autorización, después ejecuta un trabajo, cuando ha ejecutado el trabajo vuelve otra vez, le vuelven a firmar.
Todo eso son ineficiencias que se pueden disminuir de forma muy importante teniendo este tipo de aplicaciones y fundamentando en esa capa de movilidad, como se estaba diciendo, ¿no? La movilidad es una especie de capa transversal sobre la que luego se apoyan una serie de aplicaciones que automatizan diferentes procesos de planta. Por ejemplo, en este caso se han implementado cuestiones que automatizan el libro de sala de control, lo que probablemente aquí se llamaría la bitácora, la cuestión del relevo de los turnos, la cuestión de las rondas de toma de datos en la instalación. Todo ese tipo de actividades que automatizan procesos normales que hay en cualquier instalación industrial se apoyan en las aplicaciones de movilidad para tener un todo integrado y que todo el mundo pierda el mínimo tiempo posible, que toda la información esté disponible y poder librarnos, por fin, del papel, ¿no? Con todo esto lo que se consiguen son fundamentalmente mejoras de eficiencia operativa. Lo que antes se hacía con más trabajo y con más tiempo, ahora se puede hacer mucho más rápido, se disminuyen errores, se evitan duplicidades. Yo creo que las ventajas son bastante evidentes, ¿no? Otro caso, en este caso es un caso de integración de información, ¿no? En una empresa de transporte de gas. Una empresa de transporte de gas preocupada por las llamadas geoamenazas, es decir, cosas que pueden acabar afectando a los ductos como consecuencia de deslizamientos de tierra, como consecuencia de movimientos y demás, ¿no? Entonces ellos tienen implementado un sistema para la vigilancia de las geoamenazas en cientos de kilómetros de tuberías y para ello tienen una población de personas de alrededor de 200 personas que viajan por la red de tuberías y toman nota en papel de cuáles son la situación de terraplenes o de las cuestiones más geológicas que están cerca de los ductos, ¿no? Lo que se ha hecho en este caso ha sido informatizar todo eso. Nuevamente volvemos a convertir a los usuarios de planta o a los usuarios de instalación, los convertimos en usuarios de TI. Y se ha desarrollado una herramienta para informatizar todos esos formularios de recogida de información, y ahora explicaré qué ventaja tiene eso, y para integrar toda esa información que proviene de muchísimos sitios diferentes y tener esa información disponible. Fíjense que desde el momento en que automatizamos y estandarizamos los formularios, estamos evitando que esa toma de información sea un poco difusa, ¿no? En el momento que alguien tiene que escribir, va a meter ya su componente personal, cada uno se explica de una forma diferente, hay gente que escribe con más palabras, hay gente que escribe con menos palabras, tenemos muchísima heterogeneidad ahí. Si yo tengo un formulario en el que le voy dando al usuario ya diferentes opciones que él puede elegir y que va marcando en unos menús, le estoy restringiendo un poco eso y evito esa heterogeneidad en la información que estoy recogiendo. Y por otro lado, esa información, desde el momento en que antes se tenía en papel y había que tratar de alguna forma, ahora ya inmediatamente la tenemos en el sistema. Ya está lista para que esa información se pueda tratar con otros medios y no es necesario emplear un esfuerzo adicional en volver a digitalizar toda esa información, con lo cual se gana muchísimo tiempo y muchísima eficiencia nuevamente, ¿no? Bien, vayamos a un caso. Estos casos que hemos visto anteriormente tenían que ver sobre todo con la parte EAM que comentaba, la automatización de procesos de planta, y con la parte de integración de información. Vamos a ver cómo podemos sacarle el valor a los datos con una aplicación tipo APM, ¿no? De explotación de datos. En este caso estamos hablando de una compañía de extracción de petróleo y estamos hablando de las bombas de inyección de agua, el agua sobrante del proceso de extracción, hay que volver otra vez a meterla en el subsuelo. Y se tienen unos paralelos de bombas enormes. Estas bombas son grandísimas, con unos consumos energéticos muy altos, ¿no? Pero curiosamente tenemos un paralelo de bombas, ¿no? Lo cual es una oportunidad, porque en ese paralelo, y son bombas que tienen variadores de velocidad que me permiten utilizarlas a diferentes revoluciones, en este paralelo yo puedo trabajar de diferentes formas. Tengo grados de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo que meter una determinada cantidad de agua contra un pozo que tiene una determinada contrapresión, yo puedo hacerlo quizá con 3 bombas y las tengo muy revolucionadas. O a lo mejor si meto una bomba más, 4 bombas, bajo un poco de revoluciones.
O si meto 5 bombas, todavía bajo un poco más de revoluciones. Esos 3 casos que he dicho, 3, 4, 5 bombas, están metiendo el mismo caudal y a la misma presión. Sin embargo, el consumo energético de esos 3 casos no es el mismo. Siempre hay uno de ellos que tiene un consumo energético menor. ¿De acuerdo? No es fácil anticipar cuál va a ser, porque las bombas tienen un comportamiento complejo, son bombas centrífugas, sus rendimientos dependen de forma no trivial del caudal que tienen. A veces las bombas son iguales, a veces son diferentes, con lo cual el problema todavía se complica, ¿no? Es muy difícil que un ser humano en la sala de control haga todos esos cálculos en la cabeza y decida cuál es la situación óptima. Pero aquí sí podemos ayudar, porque lo que podemos es recoger esa información de funcionamiento, ver caudales, presiones, intensidades, tensiones, procesar todo eso, tener un algoritmo de optimización, tener un algoritmo de modelización de las bombas, lo que llamamos un gemelo digital en el fondo, y a partir de ahí determinar cuál es la situación óptima. Y esa situación óptima, en el que le vamos a decir a los operadores cuántas bombas tienen que tener arrancadas y con qué velocidades tienen que operarlas, las realimentamos a planta y eso ya es una guía, una recomendación para que los operadores puedan trabajar en esa situación. ¿De acuerdo? Entonces es un caso muy sencillo, pero en el que hay unas ganancias simplemente desde el punto de vista energético muy interesantes. Como ven aquí, estamos hablando de aproximadamente un 4% del consumo energético, que parece muy poco, un 4% parece que no es nada, pero cuando hablamos de unos consumos energéticos grandísimos, un 4% en términos absolutos es mucha energía y mucho dinero. Bien, y por último, tengo el último caso que quería presentar hoy, que es un caso netamente de sensorización, ¿de acuerdo? Esto es un caso en el que tenemos una sensorización avanzada de ductos, aunque se puede utilizar también para otros propósitos, que lo hemos implementado también en una compañía de transporte de gas, de distribución de gas, y lo que estamos haciendo aquí es, a diferencia de lo que hemos hecho en casos anteriores, por ejemplo, como en el caso de las bombas, en el que hemos utilizado únicamente la sensorización que ya existía en la planta, no hemos tenido que meter sensorización adicional, este es un caso radicalmente diferente. Estamos metiendo una sensorización muy específica, es una fibra óptica que se dispone a lo largo del ducto y que con un aparato como este que tenemos aquí, lo que lanzamos son trenes, pulsos de luz por esa fibra óptica, por un fenómeno físico que se produce dentro de la fibra óptica de reflexión de la luz. Esa luz vuelve, digamos, un poco afectada por lo que le pasa a la fibra óptica en cada punto y es especialmente sensible, por decirlo rápidamente, a las vibraciones acústicas, a las vibraciones que están en el rango de frecuencia acústica. De modo que si en algún punto de la tubería, y estamos hablando de decenas de kilómetros, hay alguna vibración acústica, la luz que refleja la fibra óptica y que vuelve por el conducto y que analizamos dentro de ese aparato que se ve ahí, soy capaz de determinar si le pasa algo, si está teniendo algún tipo de vibración y exactamente en qué punto le está pasando, con una precisión del orden de metros. Con lo cual es una forma, como pueden entender, muy adecuada de vigilar este tipo de infraestructuras, vigilar fugas, vigilar intrusiones en la tubería, vigilar obras que puedan afectar de forma involuntaria o voluntaria al desempeño de la tubería y, por tanto, de esa forma tengo una vigilancia integral 24 horas de todos los kilómetros de tubería y es un proceso que obviamente tiene muchísimas ventajas, como pueden ver, ¿no? Las alternativas a esto sería otro tipo de vigilancia con personas, con otro tipo de dispositivos y que obviamente pues, resulta mucho más difícil y menos preciso, ¿no? El hacerlo de esta forma es una grandísima ventaja. Bien, pues estoy agotando el tiempo. Simplemente recapitulando, contar un poco que la aplicación de las tecnologías a la solución de gestión de activos no es ya una entelequia, no es algo que viene en el futuro, es algo que es una realidad. Tenemos ejemplos tangibles y que todos los días van creciendo. Se trata de encontrar cuáles son los casos de uso adecuados que nos permiten avanzar en la optimización de toda la disciplina. Y desde Minsight, pues simplemente desearles a ustedes mucha suerte y que
el congreso sea muy provechoso para todos y que sepan que estamos a su disposición. Tenemos un stand en la puerta por si alguien tiene, bueno, a lo mejor alguien una pregunta en este momento o si alguien quiere hacer alguna pregunta posteriormente, estaremos encantados de atenderle. Muchísimas gracias.